Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy en Luna Ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os hablamos de distintos dioses, diosas, santos, entidades, ángeles, etcétera. Antes de empezar os recomiendo que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. También podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales y sin más dilación, empezamos. Hoy en Luna Ancestral vamos a hablaros de la Virgen del Pilar, su historia, sus propiedades mágicas y sus correspondencias. Bueno, es una entidad muy popular en el catolicismo, sobre todo aquí en España, y aparte es la patrona de la hispanidad, la patrona de Zaragoza, que es mi tierra, y bueno, y aunque yo no sea católica, es un símbolo de la ciudad y es una imagen muy querida. ¿Quién es la Virgen del Pilar? Es una de las advocaciones marianas de la Iglesia Católica, que data desde el año 40. A Santiago Apóstol en Zaragoza, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Catedral de la Basílica del Pilar en Zaragoza, España. Espero que se vea así un poquito mejor, que con el flash y el brillo a veces no se ve muy bien. Bueno, la historia cuenta que el 20 de mayo de 1642 el municipio de Zaragoza proclamó a la Virgen del Pilar patrona de la ciudad, patronazgo que se extendió a todo el reino de Aragón, en las Cortes Aragonesas de 1678. Acumula otros patronazgos como el del Cuerpo de la Guardia Civil desde 1913, Cuerpo de Correos y Telégrafos desde 1916, Cuerpo de Secretarios Interventores y Depositarios de Administración Local desde 1928, Sociedad Mariológica desde 1940, Consejo Superior de Misiones desde el 1948 y el Arma Submarina de la Armada Española desde 1946. En 1908, mediante un Real Decreto, se declara Capitán General del Ejército Español. El 24 de junio de 1948 se eleva a la categoría de Basílica El Pilar por Pío XII en 1948. La historia de sus orígenes se remonta al año 40, cuando, de acuerdo con la tradición cristiana, el 2 de enero, la Virgen María se apareció a Santiago Apóstol en Caesar Augusta, que es el nombre antiguo de Zaragoza. María llegó a Zaragoza en carne mortal antes de su asunción y como testimonio de su visita habría dejado una columna de jaspe, que la podéis ver aquí representada, conocida popularmente como el Pilar, de ahí su nombre. Se cuenta que Santiago y los 7 primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe a orillas del Ebro. Este testimonio, recogido por el manuscrito de 1297 de los Moralia Sive Exposito in Hoc de Gregorio Magno, que se custodia en el archivo del Pilar. La devoción mariana comenzó en los albores del siglo XIII, cuando comenzaron las primeras peregrinaciones a Santa María la Mayor. Sobre la iglesia mozárabe preexistente se erige el templo románico del Pilar poco después de la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador en 1118, que fue culminado en el siglo XIII. En esta época se documenta en el templo una capilla primitiva para alojar el Pilar, según transmite Diego de Espés en 1240. Para 1293 el templo se encontraba en tan mal estado que el obispo Hugo de Mataplana promovió la restauración del templo y su conversión en la colegiata
gótico mudéjar de Santa María la Mayor con recursos de una bula de Bonifacio VIII, que por primera vez menciona la advocación del Pilar. Actualmente, el único vestigio conservado del templo románico del Pilar es el tímpano de la iglesia, que ha sido colocado en la fachada sur de la basílica barroca. La Virgen en sí es una talla de madera dorada. Mide 36 centímetros y medio de altura y descansa sobre una columna de jaspe forrada de bronce y plata y cubierto a su vez por un manto desde los pies de la imagen de la Virgen hasta la base vista de la columna o pilar, a excepción de los días 2, 12 y 20 de cada mes en que aparece la columna visible en toda la superficie. Yo de hecho fui bautizada en el Pilar, un pequeño inciso, y me pasaron a los niños generalmente se les pasa pues por el manto de la Virgen, bueno, esto es el Pilar, y suele tener pues un manto que lo recubre, menos los días que hemos dicho, 2, 12 y 20 de cada mes, que está pues bueno, así descubierto. Y pues a mí el día que me pasaron no había manto, bueno, es un día especial porque realmente te pasan por el verdadero pilar donde se apoyó la Virgen, así que a mí directamente me pasaron por la piedra, no me pasaron una expresión un poco bizarra, pero sí me pasaron por o sea que ya venía ya bendecida ya desde la cuna. Es un pequeño inciso. Generalmente a los recién nacidos pues se les pasa por el manto menos esos días. Si tienes suerte, yo lo tuve en ese momento de que te pasan, que no tiene manto. Es un poquito más especial porque te pasan directamente a rozar la piedra donde supuestamente pues la Virgen se apoyó para parecerse al apóstol Santiago. O sea que esos días los niños tenemos un poquito más suerte, los que hemos pasado directamente por la piedra. Estamos más bendecidos, lo siento por los otros mañicos que no hayan pasado por el día que está la piedra descubierta. Bueno, es un pequeño detalle para ponerle un poco de humor. En la fachada posterior de la capilla se abre el humilladero, donde los fieles pueden venerar la Santa Columna a través de un óculo abierto. Os explico esto. En la parte de atrás, bueno, está la capilla, donde está la Virgen, y en la parte de atrás, pues sí hay un humilladero, donde tú te tienes que poner de rodillas, y hay ese óculo abierto directamente a la columna, para que tú beses la columna donde se apoyó pues la Virgen para parecerse a Santiago. Es un momento muy emotivo. Si vais al Pilar, os recomiendo mucho que no dejéis este detalle sin saber que detrás de la capilla podéis besar directamente el pilar donde pues bueno se apoyó la Virgen. Y es un momento muy emotivo, de recogimiento, de culto para la Virgen del Pilar. Bueno, se trata de una escultura de estilo gótico tardío franco-borgoñón de hacia 1435 atribuida a Juan de la Huerta, imaginero de Daroca. En cuanto a su iconografía, se observa a la Virgen coronada, un poquito, a la Virgen coronada y con túnica y manto, que recoge en su mano derecha contemplando a Jesús niño, que agarra el manto de su madre con la mano derecha. Es muy pequeñito, mejor no se ve. Y un pájaro a la izquierda. El niño puede haber sido objeto de una restauración poco cuidadosa. La imagen es súper pequeña, hemos dicho que tenía 36 centímetros y medio, pero es súper bonita. Probablemente, así que se ve mejor, probablemente fue una imagen donada por Dalmacio de Mur, con el mecenazgo de la reina Blanca I de Navarra, mujer de Juan II de Aragón, a raíz de la curación de una enfermedad que aquejó a la reina por entonces.
La imagen representa a la Virgen coronada y ataviada con un vestido gótico abotonado. Se trata de una vestidura ceñida por el cinturón con hebilla que llega hasta los pies, que permite observar el derecho más que el izquierdo. Una gran pieza de paño le cubre la cabeza y muestra un peinado ondulado. La mano derecha sostiene un pliegue de la ropa que cubre todo su abdomen y la mayor parte de sus extremidades inferiores. El niño Jesús se encuentra en la mano izquierda desnudo. Su figura gira hacia la izquierda y su cabeza apunta al cinturón de la Virgen. La escultura, de fábrica gótica, se restauró en 1990 por el Instituto de Patrimonio Histórico Español a iniciativa del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. La Santa Columna está hecha de jaspe, tiene 1,77 metros de altura, un diámetro de 24 centímetros y un forro de bronce y plata. La tradición pilarista afirma que jamás ha variado su ubicación desde la visita de María a Santiago. El 24 de marzo de 1596 se recibió en el santuario del Pilar el obsequio de Felipe II, que consistía en 2 ángeles de plata, obra de Diego Arnal, que sirven de guardia a la Virgen. Son los únicos elementos de la colegiata gótico-mudéjar de Santa María la Mayor que se conserva en la actual basílica barroca. El 2 de enero se conmemora la fiesta de la Venida de la Virgen. El 12 de octubre es la fiesta mayor del Pilar y el 20 de mayo es la fiesta de la coronación canónica. Acordaros que he dicho anteriormente que el 2, el 12 y el 20 son los días del mes donde la Virgen no tiene manto. Por eso los días que no tiene manto. Es tradicional en Aragón y también en algunas regiones vecinas el que los niños se han presentado una vez en su vida a la Virgen del Pilar. Ahí he dicho un poquito mi propia historia. Lo que se conoce como pasar por el manto de la Virgen. Debe de hacerse antes de hacer la primera comunión, en esa etapa de la vida en que se considera al niño inocente, es decir, que no ha alcanzado el uso de razón. Existen tradiciones similares con otras vírgenes en varias partes de España. El 10 de octubre de 1613, el Consejo de Zaragoza acordó guardar anualmente el día 12 de aquel mes, con lo que la fiesta religiosa del 12 de octubre pasó a ser también festividad civil. Finalmente, el Papa Clemente XII aceptó en el siglo XVIII el 12 de octubre como la fecha para la celebración de la festividad de la Virgen María aparecida en carne mortal. En lo que respecta a los actos rituales, ofrenda de flores, de frutos, etc., sus orígenes se encuentran en los inicios del siglo XIX, siendo resultado de la evolución de diversas ceremonias religiosas. Se supone fruto del fervor popular y de la iniciativa de las familias más acomodadas de la ciudad. Son las fiestas patronales de Zaragoza que se celebran en honor de la Virgen patrona de la ciudad. Tienen lugar la semana del 12 de octubre, en que se celebra la fiesta patronal. Por lo general, las fiestas comienzan en fin de semana anterior al día 12 y se prolongan hasta el domingo posterior, por lo que duran unos 10 días. En las fiestas del Pilar tienen lugar un buen número de eventos festivos organizados por el Ayuntamiento de la ciudad, a los que se unen no pocas iniciativas privadas de organismos o colectivos privados que aprovechan la semana para organizar muestras, concursos y otras actividades de interés popular. Las más destacadas son la ofrenda de flores, como no, conocida en el mundo entero, que representa el punto culminante de las celebraciones y la mayor manifestación de la devoción popular hacia la Virgen.
Es el día 12 por la mañana. Se lleva a cabo una ofrenda en la que miles de personas ataviadas con el traje regional aragonés o de otros lugares del mundo llevan ramos o centros de flores hasta la Plaza del Pilar. Allí se teje un enorme manto a una virgen situada sobre una estructura metálica. La gran aceptación popular la atestiguan los centenares de grupos inscritos para la edición de 2016 y las más de 12 horas que dura el desfile. La tradición de la ofrenda data del año 1958 por iniciativa del concejal Manuel Rodeles, tras haber observado la ofrenda que celebraban a la Virgen de los Desamparados en las fiestas de Valencia. Otra de las ofrendas muy populares es la ofrenda de frutos. Se lleva a cabo el día 13 por la mañana y tiene un recorrido similar al de la ofrenda de flores. En esta procesión se presentan a la Virgen los más variados frutos de la tierra aragonesa. Su primera edición es anterior a la ofrenda floral, pues tuvo lugar en 1949. A esta Virgen se le atribuye a la intercesión de la Virgen del Pilar diversos milagros, entre los que destacan la asombrosa curación de Doña Blanca de Navarra, a la que se creía muerta, a las que invidentes como el niño Manuel Tomás Serrano y el organista Domingo de Saludes, o el llamado milagro de Calanda, aunque este último está comprobado que no fue un milagro y que realmente pues, fue todo una estafa, una mentira. Por el que el mendigo Miguel Pellicer, nacido en Calanda, se le restituyó la pierna que le fue amputada en octubre de 1637. Este suceso extraordinario ocurrió el 29 de marzo de 1640 y fue proclamado como milagro el 27 de abril de 1641 por el arzobispo Pedro Apaolaza Ramírez, tras un proceso en el que intervinieron 3 jueces civiles y fueron interrogados 25 testigos. Ese mismo año el rey Felipe IV mandó ir a palacio a Miguel Pellicer y arrodillándose ante él le besó la pierna. Este hecho prodigioso determinó que en 1642 la Virgen del Pilar se convirtiera en copatrona de Zaragoza junto a San Valero. Más mundanos resultan otros hechos que se le atribuyen como liberaciones de presos, superación de pruebas o éxitos económicos y deportivos. Entre las campañas militares de los católicos consideran obra de su intercesión se cuenta la toma de Zaragoza de manos musulmanas en 1118, la resistencia ante el ejército francés durante la Guerra de Independencia Española y la protección del templo en la Guerra Civil Española. De esta última se narra el bombardeo sufrido por el templo el 3 de agosto de 1936, cuando fueron arrojadas sobre la Basílica del Pilar 3 bombas que no estallaron. Las cargas que cayeron en el templo se exponen a los lados del camarín de la Virgen e integra la larga lista de hechos milagrosos atribuidos a la Virgen. Otro de los motivos de ver el Pilar es eso, las bombas están expuestas que cayeron sobre el templo y milagrosamente o por intercesión por la Virgen no estallaron. Bueno, pues esto es un poquito, amigos, la historia de la Virgen del Pilar. Es una Virgen que le podéis hacer cualquier tipo de petición, de protección para la salud, estudios económicos, de trabajo, amorosos, etc. Al ser una Virgen le podéis hacer cualquier tipo de petición. Como siempre hay que ponerle su ofrenda, ¿vale? Su ofrenda, pues como no, son las flores. Cualquier tipo de flor puede ser buena. Generalmente aquí en Aragón la ofrenda de flores se suelen dar claveles blancos y rojos, pero bueno, le puedes poner cualquier flor que de acuerdo a tu expectativa, que a ti te guste, sobre todo la devoción. También se le dejan muchos frutos por la ofrenda de frutos. Le puedes poner frutos de la tierra de temporada. Su vela blanca no puede faltar. Luego también le puedes poner de ofrendas pues inciensos litúrgicos, copal, mirra, que son los típicos inciensos que puedes oler en las iglesias. Repito, incienso litúrgico, copal, mirra, incluso benjuí.
Pues bueno amigos, esto que os tengo que decir sobre la Virgen del Pilar, su historia, sus correspondencias y sus usos o peticiones esotéricas. Hacerle peticiones, tener fe, que es una de las milagrosas vírgenes que más conceden. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.